Recording in progress. Ya, muy bien. ¿Me escuchan todos, verdad? Sí, doctora, te escucho. Ya. Ahora, como me están escuchando, vayan colocando su asistencia en el chat, por favor, para que quede registrado. Y vamos a seguir continuando con la clase. Cuando hablábamos entonces de la fasciola, ¿se ve la pantalla? ¿Seguimos con fasciola? ¿Todos logran Sí, ver la doctora, estoy en la pantalla con pantalla. fasciola? Sí, doctora. Ya, muy bien, gracias. Entonces, cuando estábamos hablando de la fasciola, habíamos dicho que Doctora, existían disculpe. ciertos problemas que se podían ocasionar por la presencia del parásito y como estaba totalmente dependiente a la carga del parasitaria, entonces van a producir focos de reacción inflamatoria, fibrosis y fíjense ustedes aquí, desarrollan hepatomegalia. Estamos hablando entonces de patologías que van a condicionar el funcionamiento del órgano.
¿sí? Pueden producir cuadros con necrosis total o parcial del parénquima, de acuerdo a la afectación de la fasciola a nivel de ciertos segmentos o estructuras del hígado. De ahí la complicación y la seriedad en tener este parásito, ¿sí? A nivel biliar va a ocurrir un problema relacionado entonces a la obstrucción y drenaje de los fluidos hepáticos, ¿sí? Y es que la éstasis que va a condicionar por la falta de drenaje hepático, como les dije, podría ocasionar que las personas desarrollasen eh, litiasis biliares, o sea, cálculos biliares a la larga, además de producir el mismo cuadro de hiperplasia e hipertrofia a nivel de las paredes de los conductos. Obstrucciones de los conductos biliares. Imagínense, estamos hablando entonces de situaciones que van a meditar incluso cirugías. ¿Por qué? Estamos hablando de hígado y obstrucciones nos va a llevar a cuadros de ictericias, ¿verdad? A nivel mecánico, eh, causan un trauma, porque en el momento de la migración, entonces el parásito causa una ruptura a través de las paredes hepáticas que termina ocasionando un daño. Y es en ese proceso de atravesar las paredes del hígado que lesiona la cápsula de Glipso, ¿sí? Pueden producir necrosis, pueden producir abscesos pióticos, o sea, piógenos, donde se van a crear pequeñas masas llenas de infiltraciones celulares, pus, alrededor del parásito, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen que nos está mostrando eh, una fasciola hepática. Aquí en esta otra imagen, fíjense el detalle. Estas son fasciolas hepáticas. Como pueden ver ustedes, son fáciles de reconocer por sus características anatómicas, forma de hoja, y se encuentran en los conductos. Vean, aquí hay una gran cantidad. Entonces, si esta luz de conducto permitía el fluido de los elementos hepáticos, vean, la obstrucción, la cantidad de gran cantidad de parásitos va a condicionar a que la luz de estos conductos disminuya. Por lo tanto, va a haber retenciones. Van a existir a nivel de la clínica tres fases. La fase aguda, que se caracteriza por una fiebre elevada, dolor abdominal, diarrea. La diarrea no es tan frecuente, así que puede pasar desapercibida, no es tan específica, pero el dolor abdominal va a ir relacionado al desenquistamiento de la cercaria que va a condicionar a que atraviesen las paredes intestinales. Entonces, por eso hay un dolor. Sí puede haber diarrea por el proceso de inflamación, entonces depende también de cuántas cercarias termine ingiriendo, por eso es que no es tan condicional la diarrea, pero sí va a haber una reacción inmunológica que nos va a llevar a una fiebre. En la fase latente, nosotros vamos a poder observar la eosinofilia que va a ser permanente, aparece incluso en la fase aguda y va a permanecer durante la infestación. Así que de acuerdo a la carga parasitaria también puede estar presente en un 10 y 90%. Dolor abdominal todavía prevalece. Y esto también se caracteriza porque las cercarias al atravesar el hígado para llegar a los conductos hepáticos también van a producir una inflamación y dolor a nivel de hígado, ¿sí? Esto condiciona que también se desarrolle una hepatomegalia a la larga. Por lo tanto, cuando hablamos de hepatomegalia, no estamos hablando de un proceso que se va a llevar en unas pocas semanas. Es una patología que lleva su tiempo. La fase crónica se caracteriza porque existen ciertos síntomas compatibles con la colecistitis por las obstrucciones y el mal drenaje y los cálculos biliares que se van a ocasionar a la larga, ¿verdad? Por la retención de bilis, ictericia, también el dolor abdominal que sigue siendo asociado. Entonces, estamos hablando de una fase de migración aguda que incluso puede llegar a producir tos, urticaria, cuadros de anemia leve y severa,
Y en la fase de estado crónico, donde muchas personas por las cargas parasitarias bajas pasan desapercibidos, aquellos que tienen cargas parasitarias elevadas van a tener cuadros de colecistitis crónicas, colangitis, pueden tener problemas relacionados al hígado que pueden confundirse con otras patologías que si bien no son propias del parásito, habría que hacer un diagnóstico diferencial. Hablamos de epigastralgias, cólicos biliares, ictericias, también vea, va a haber prurito por la reacción inmunológica que desencadena el parásito, náuseas, dolor en el hipocondrio derecho, colelitiasis y fíjense, este dato es importante, un síndrome de mala absorción porque no hay producción de bilis. Recuerden ustedes que la bilis es importante para sintetizar, para precipitar algunas grasas y poder absorberlas en la fase de alimentación. Por lo tanto, son condiciones que van a llevar a complicaciones. Como les dije, puede darse el caso de fasciolas ectópicas. Sí, si están alcanzando torrente sanguíneo, tienen una predilección por llegar al hígado, pero puede darse una migración errónea donde son transportados a otras estructuras que también reciben irrigación. Por eso es que pueden terminar afectando pulmones, corazón, a nivel gástrico, a nivel cecal, estamos hablando de intestinos, y a nivel cerebral. En estos lugares, la presencia del parásito y el intento de migrar y llegar a parénquima hepático va a hacer que produzcan lesiones, infiltraciones celulares con la formación de abscesos. Ahora, pónganse a pensar, si nosotros tenemos un absceso hepático, se va a dar de forma localizada en hígado, pero no va a ser tan letal, ¿sí? Dependiendo del tamaño del absceso. Si tenemos un absceso pulmonar, de la misma forma, por el tamaño del pulmón y las características, se va a lograr localizar el absceso, pero por el tamaño del corazón y su delicadeza en cuanto a su función, la delicadeza que tiene el cerebro. Imagínense un absceso en estos órganos. Va a hacer que se den complicaciones, ¿verdad? Complicaciones que incluso pueden llegar a ser más letales, pónganse a pensar. Permítanme un segundo. Alguien está tratando de ingresar. ¿Mm? Ya. No se olviden colocar su asistencia, por favor, para que no se queden con su falta. Doctora, disculpe, ¿me escucha? Hola, ¿Se ve la pantalla? sí, ¿me escucha, doctora? ¿Se ve la pantalla con Faciola? ¿Me confirman, por favor? Sí, doctora, se ve. Ya, gracias. Entonces, las complicaciones se van a dar por estas migraciones erróneas, ¿sí? La misma presencia del parásito a nivel de hígado va a causar problemas en cuanto a las anemias. Y ustedes saben que una anemia no es algo fácil de manejar. Son situaciones en las que a medida que la anemia se va complicando, trae complicaciones funcionales em, a nivel de los mismos elementos formes de la sangre. Así que por lo tanto, la complicación también va a ir relacionado a cuánto se vaya cronificando la anemia y si una anemia no se corrige, entonces puede terminar siendo letal, ¿verdad?
Ahora, nosotros podemos evidenciar la presencia de abscesos localizados en el hígado causados por el mismo parásito, pero si no hay abscesos, podemos incluso evidenciar turtosidades a nivel de los conductos hepáticos, biliares. Entonces, incluso en algunos estudios más específicos se puede llegar a evidenciar la presencia de algunos parásitos adheridos por la gran cantidad. Recuerden que en bajas cantidades no causan patologías. Y vean aquí, vean el engrosamiento, el fibrosamiento que van a desencadenar a nivel de los conductos. Y es que no se van a ir simplemente a aquellos conductos de mayor diámetro. Vean cómo terminan afectando incluso a nivel funcional elementos más pequeños del hígado. De ahí la disfuncionalidad del órgano. Entonces van a haber problemas muy graves a nivel de hígado, ¿sí? Se pueden encontrar en las endoscopías y vean, la presencia de un solo parásito no causa tanto daño alrededor, pero la presencia de más parásitos por la adherencia y la alimentación de la que se van a ir, la alimentación que ellos realizan a través de la absorción de sangre, también ocasionan daños. Y es que fíjense, el parásito sí va a resaltar a nivel del epitelio. ¿Sí? Nuestro epitelio tiene características de un tono rosado, en cambio el parásito tiene un color marrón y la forma en hoja. Aquí estamos viendo la presencia de dos fasciolas en diferentes tamaños. Y fíjense cómo van a ir variando sus tamaños, pero las características morfológicas son las mismas. Aquí vemos también fasciolas. Aquí estamos viendo la fasciola hepática en comparación a una fasciolipsis o duela gigante. De ahí su nombre porque duplica el tamaño de la fasciola. Varía ligeramente en su forma, sigue siendo un gusano plano. El Paragonimus es un gusano más pequeño, también es plano y tiene otra característica anatómica. Pero los tres suelen adherirse a conductos. Cuando veamos Paragonimus vamos a ver que este se va a pulmón, por ejemplo, pero estas dos variedades se quedan en hígado. Aquí estamos viendo el crecimiento de una fasciola y vean, en un lapso de un mes, mes y medio, logra alcanzar las dimensiones para que pueda madurar incluso sexualmente y producir huevos. ¿Sí? Así que las personas una vez que consumen berros pueden tener cuadros que van acompañados por fiebre, que es lo más llamativo, ¿sí? A la larga se van a ir dando las otras complicaciones. Ahora, para detectar una fasciola, podemos utilizar diferentes métodos. Por ejemplo, a nivel de laboratorios se pueden hacer pruebas coproparasitológicos donde vamos a ver la presencia del parásito, ¿sí? Esta presencia parasitaria entonces va a hacer que haya gran cantidad de huevos, porque hemos visto que un solo, disculpen un rato, se ha salido creo, em, que una sola fasciola tiene gran producción de huevos, entonces una infestación masiva de fasciolas va a haber gran producción, mucha más producción de huevos, así que no van a pasar desapercibidos en un copro. Incluso en el copro de examen directo no necesitamos ni siquiera tinciones. Ahora, se pueden hacer entonces muestras directas donde colocamos unas gotitas de solución salina, Lugol. Podemos hacer métodos de concentración a través de Cato, CatoCats, LUTS, donde hacemos una recolección más pura de huevos, eliminando las heces. Los métodos inmunológicos, vean, se puede hacer una reacción indirecta de anticuerpos, un ELISA, un inmunoblot, pero no se olviden que a veces nos dan pruebas cruzadas porque el parásito eleva las inmunoglobulinas G, las inmunoglobulinas E,
y estas mismas pueden terminar elevándose ante otro tipo de parasitosis intestinales, por lo tanto, a veces no son tan específicas, ¿sí? Pero pueden ser un indicativo si nosotros asociamos la presencia del parásito, los datos epidemiológicos y los hábitos alimenticios de los pacientes. Ahora, su huevo a nivel del microscopio es visible, vean, elíptico con un opérculo, ¿sí? Cuando están de forma no infectante, fertilizados, se van a ver como unos blastómeros, pero cuando ya sean infectantes, bueno, tampoco son infectantes de forma directa, pero cuando maduran, se va a ver la presencia del miracidio en el interior, móvil. Estos huevos son bastante grandes en comparación a los otros huevos que ya hemos visto en otras especies. Llegan a medir de 130 a 150 unidades de micra de largo por 60 o 100 de ancho, ¿sí? No tienen espolones, así que son membranas lisas, y el opérculo es lo que también llama la atención. Si bien son típicos también en Europa, se ha visto una gran incidencia a nivel de América. Estamos hablando de Sudamérica, en aquellas regiones donde existe gran em, condiciones climáticas para empezar y existe aquellos, a ver, para tener un ganado, muchas personas hacen excavaciones para crear lagunas artificiales, ¿sí? Donde los animales vayan a beber. Entonces, pueden ser naturales o artificiales y eso va a condicionar a que las semillas se disipen a través de las aves y aparezcan estos berros en las aguas. Y como los animales comen estos berros porque son nutritivos y sabrosos, entonces las personas también al consumirlas pueden infectarse, ¿sí? Así que la transmisión se va a ir directamente a este tipo de climas y condiciones ecológicas que van a dar la susceptibilidad. Recuerden ustedes que en la imagen que les mostré de los berros, la planta produce una flor y produce semillas y las aves terminan consumiendo estas semillas y en las heces las aves diseminan las plantas. El tratamiento es bastante simple. Fíjense ustedes, puede darse, utilizarse en realidad closantel, triclavendazol, albendazol y nitroxinil. El tiempo sí va a variar en este tipo de tratamiento porque como hace una infestación bastante profunda, no va a estar en la luz de los intestinos, no va a ser útil una sola dosis. En algunos casos sí, dependiendo de la toxicidad del fármaco, puede llegar a ser útil, pero debido a que puede incluso ocasionar migraciones erróneas, los tratamientos son bastante largos. Pueden ir de una semana a 6, 8 semanas, 10 semanas, dependiendo del fármaco. Y el tiempo tan largo va a dar rangos más elevados de eficacia. Por lo tanto, el bitionol se puede utilizar por vía oral de 20 a 50 miligramos por kilogramo peso, días alternos en dosis de 10 a 15. Eso va a condicionar a que también se alargue el tratamiento, porque no vamos a dar en un solo día todo ese medicamento, ¿verdad? El clorhidrato de metina, 30 miligramos por día, durante 17 a 18 días. El trielabendazol, que es una variedad de los albendazoles, se administra 20 miligramos por kilogramo, dosis única. Es el único. Aquí la profilaxis se va a enfocar prácticamente en detectar al parásito e identificar en su ciclo de vida la presencia del caracol, de la planta y de los huéspedes. En los huéspedes es más fácil, ¿verdad? En especial si es ganado de crianza y en los huéspedes humanos, porque en ellos se puede administrar antiparasitarios por medio de médicos o veterinarios. En cambio,
los animales salvajes son un poco más difíciles, pero siempre hay forma porque se pueden terminar administrando antiparasitarios a través de ciertas carnadas. Ahora el problema también se va a enfocar en que es más difícil darles a los vegetarianos, todavía a los carnívoros a través de carne se puede dejar el desparasitante. Entonces aquí nos vamos a enfocar a eliminar el ciclo de vida que incluye sacar los berros o sacar los caracoles, pero como son parte de un ecosistema, después de un tiempo se puede volver a reintroducir. Entonces, sin alguien que termine disipando los huevos o que intervenga en ese ciclo de vida para que cumplan sus diferentes estadios morfológicos, se puede hacer un buen control en este aspecto, ¿sí? Y como les dije, el problema se va a ir directamente al problema que van a ocasionar a nivel de los órganos. Nosotros hablando de la fasciola hepática, vamos a tener mayores problemas a nivel de hígado. Son pocas las personas que desarrollan estas migraciones erróneas, pero tampoco nadie está libre de desarrollarlo a la larga. Y como pueden ver, la fasciola hepática resalta por sus características anatómicas. Tampoco es un parásito que se introduce dentro del tejido y se va a camuflar, ¿verdad? Pero donde se vaya instalando a nivel de los conductos, sí va a ocasionar un daño a nivel funcional y anatómico en los tejidos. Así que vean ustedes, se pueden sacar porque tampoco se adhieren ni el tejido se fibrosa alrededor de ellos. Cuando se fibrosa, tiende a formar abscesos, no así un elemento fibrosado porque tampoco se están enquistando. Muy bien, vamos a ir a ver entonces paragonimiasis hasta que sea hora. Después lo vamos a ir concluyendo si no da el tiempo en la siguiente clase, porque igual estamos con un buen avance, no estamos para nada atrasados y no nos va a perjudicar tampoco los feriados que vienen. El Paragonimus, denominado Paragonimus westermanni, la patología se va a llamar paragonimiasis, vienen del reino Animalia, subreino Metazoa, del filum Platelmintes, clase Tremátoda, y en su familia de Paragonimus existe una gran cantidad, fíjense ustedes. Nuestro tema de estudio se enfoca en el Paragonimus westermanni por el daño que ocasiona al humano, pero también existe el Paragonimus mexicanus, peruvianus, amazonicus y ecuadoriensis. Y como ven, sus nombres son característicos de las regiones donde habitan. Ahora, si no están en nuestro tema, pese a ser países centro y sudamericanos, se da porque no son tan frecuentes en el humano, no ocasionan daños, no son tan letales o no son propios del humano en sí y afectan solamente a ciertas especies. En este caso, el Paragonimus tiene como huéspedes intermediarios cangrejos y langostas de ríos, ¿sí? Habíamos visto en el esquistosoma, en la fasciola, que la afectación se daba como huésped intermediario a los caracoles. Aquí cambia, así como en el Diphyllobothrium latum, que tenía que ver con moluscos, aquí también van a intervenir cangrejos y langostas. La forma infectante va a ser la metacercaria. Por lo tanto, dentro de estos animales se van a formar unos quistes denominados metacercarios. En este caso, nosotros vamos a tener una vía de infección oral por la ingesta directa de estos animales, ¿sí? Y una vez que llega a nuestro cuerpo es que se terminan desarrollando como parásitos adultos. Así que para empezar, son estos animalitos los que tienen que estar infestados. No va a haber contagio mientras no estén infestados. Y la forma de consumo, no nos los comemos crudos, ¿verdad? Entonces es una carne mal cocida en este caso.
porque en cocciones prolongadas, la metacercaria sí va a morir. La localización del parásito, entonces, en nuestro cuerpo se va a dirigir directamente a nivel pulmonar y extrapulmonar. De ahí la afectación y el daño bastante considerable que nos ocasiona. Su hospedador definitivo es el Didelphis y el hospedador accidental es el humano. Estamos hablando de una especie de animal. Entonces, en el humano, en nosotros nos va a dar cuadros pulmonares que van relacionados a patologías pulmonares como cuadros neumónicos, pueden confundirse con otro tipo de patologías infecciosas, porque en nuestro cuerpo van a desarrollar cuadros con tos, expectoración con sangre. A ver, cuando hablamos de que las personas puedan toser, expectorar con sangre, ¿en qué patologías pensamos? ¿Qué es lo primero que se viene a sus cabezas cuando alguien les dice estoy tosiendo con sangre? Doctora, lo que tengo entendido, TBC, tuberculosis, lo más frecuente ahí que es con sangre. Sí, otro que hasta en las novelas, en las películas se exageran y muestran. Aparte de tuberculosis, ¿en qué más pensarían? Neoplasias jóvenes, un cáncer pulmonar, ¿verdad? El cáncer pulmonar, recuerde que no es típico solamente en las personas que fuman, puede darse por otras causas, pero también son típicas las rupturas de epitelios y en el proceso de expectorar que se produzcan hemorragias, ¿sí? Muy bien, entonces habría que hacer un diagnóstico diferencial. Fíjense, todos con expectoración hemoptoica. Así que lo más común es pensar en tuberculosis en algunas regiones, pero nunca descarten las otras patologías que también pueden producir. Las cariasis, por ejemplo, una cariasis errónea que llegue a pulmones, el gusano al crecer va a romper alveolos y puede producir también tos con expectoración hemoptoica. Entonces habría que pensar también en otro tipo de parasitosis, problemas bacterianos, hongos, neoplasias. Siempre piensen en los diagnósticos diferenciales. En etapa adulta, el Paragonimus llega a medir entre 7,5 y 12 milímetros de largo. Es más pequeño que la fasciola, ¿sí? De ancho, tiene de 4 a 6 y un grosor de 3 a 5, 3,5 a 5. Como habitan en pulmones, el daño va a ser considerable. Recuerden que el pulmón es un tejido que requiere contraerse y expandirse para su funcionamiento. Es un tejido bastante delicado, elástico, y el gusano a medida que va a ir creciendo, vean estas dimensiones, entonces sí van a causar problemas, más si aumenta la carga parasitaria. Al igual que la fasciola hepática, presenta una ventosa oral y un receptáculo. Por lo tanto, sigue teniendo una forma alargada en forma de hoja, ¿sí? Y también son hermafroditas. No se olviden entonces, cuando hablamos de tremátodos, solo el esquistosoma produce hembra y macho que se fusionan, pero cuando hablamos de fasciola y paragonimus son hermafroditas. Y además estos dos se caracterizan por tener una forma de hoja. La más grande, la fasciola. Dentro de la fasciola, la más grande, la duela gigante, que no le hemos llevado, pero es bueno conocer, porque existe y afecta también al humano, solo que no es muy común, ¿sí? En cambio, el Paragonimus es más pequeño, pero también no es tan microscópico, 7,5 a 12 milímetros, estamos hablando casi de 1,5 centímetros, ¿sí? Entre 1 centímetro, centímetro y medio. Y vienen del reino Animalia, Filoplatelmintes, porque siguen siendo gusanos planos, clase Tremátoda, subclase Digenea, orden
Plagiorchiformes, familia Troglotrematidae y género Paragonimus. Ay, trabalenguas parecen. Muy bien. Entonces, dentro del Paragonimus, vean, existen diferentes especies. Fuera de Sudamérica también existen otras en diferentes países, ¿sí? Vamos a revisar, porque es bueno conocer de las otras especies también. El Paragonimus africanus, su nombre ya nos está dando el dato. Camerún, Guinea Ecuatorial, Nigeria. ¿Quiénes son sus huéspedes? Los monos. El Heterotremus es típico en China, República de Laos, Tailandia y habita en gatos y roedores. El Kelikoti, que tiene una distribución en Estados Unidos, puede afectar a cánidos, felinos, cerdos, cabras. El Mexicanus, México, Centroamérica, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, no estamos hablando solo de Centroamérica, afecta a marsupiales, monos y carnívoros silvestres. El Miyazaki, en Japón, afecta a carnívoros silvestres y cerdos. El Ojirai, en Japón, carnívoros silvestres y cerdos. El Jarabini afecta en China a animales carnívoros silvestres y monos. El Uterobilateralis, Camerún, Gabón, Guinea, Liberia, Nigeria, carnívoros silvestres, monos y perros. Y el Westermani, que es nuestro punto de estudio, vean la distribución mundial que tiene China, Rusia, Filipinas, Gabón, India, Indonesia, Japón, Nepal, Papúa, Nueva Guinea, Corea, República de Laos, Samoa, Taiwán, Vietnam, Malasia y Tailandia. ¿A quiénes afecta? Típicamente animales salvajes, monos, carnívoros silvestres, pero también animales domésticos, ¿sí? Cerdos, roedores, aves, ¿sí? Estamos hablando también de algunos domésticos como perros y gatos y los humanos que terminan siendo un huésped accidental pero definitivo por las condiciones morfológicas que logran permitir su maduración a gusano adulto. El cuerpo, entonces, vean, es oval, se parece un poco a la fasciola, pero a nivel de su ventosa oral son más gruesos, ¿sí? En cuerpo son más pequeños, son planos, tienen a nivel de su cuerpo, en la superficie, un tegumento espinoso, como unas espinas que le ayudan a adherirse a los tejidos y de ahí también el daño que tienden a ocasionar a nivel de los tejidos. En su forma viva tienen un color marrón, rojizo o incluso pardo. La forma adulta va a presentar, igual que en la fasciola, una ventosa oral, una ventosa ventral, ¿sí? Que está a nivel del acetábulo. Son hermafroditas y las características de sus órganos sexuales son los que le dan este aspecto, ¿verdad? Ya parecen más una semilla que una hoja, en este caso. En sus estructuras tienen una faringe musculosa, un esófago muy pequeño. Su aparato reproductor está constituido por un par de testículos. En esta variedad no tienen cirro, así que presentan un ovario ramificado que se va a situar hacia el lado derecho del cuerpo, así que solamente es un ovario. La duela adulta, también denominada así el Paragonimus westermani, entonces tiene estas características bastante distinguibles, ¿sí? Como no afecta a hígado, no habría forma de confundirla, pero hemos hablado de que la fasciola puede migrar erróneamente, pero desarrolla abscesos hepáticos alrededor. Ah, entonces, el Paragonimus se va a desarrollar individualmente. Y si nosotros logramos obtener una duela y un Paragonimus, vamos a ver que anatómicamente son muy diferentes estructuralmente, pese al parecido plano que tienen. Vean aquí, ventosa oral, ventosa ventral. Estamos hablando de un acetábulo, tiene dos testículos, tiene un útero ramificado hacia el lado derecho, ¿sí? Y vean,
tiene unas glándulas vitelógenas, tiene un esófago muy corto y esto corresponde